Vamos allá, a ver cómo se me escucha. Creo que bien. Vale. Machengo hoy me está en general. Hijo mío, el día que naciste, hasta los bosques de Lordaeron susurraron tu nombre. Vale, a ver. Arzas. Voy a dar este puesto mejor. Me encantaría saber por qué pelota se baja esto. Amigo. Claro, es que no sé si lo tengo como amigo a esta gente. Hijo, observé con orgullo cómo te convertías en un arma de rectitud. Recuerda, nuestro linaje porque estoy siempre aquí ha un poco gobernado liado. con sabiduría y fuerza. ¿Por qué se quita, tío? Es decir, ¿por qué pelotas no me deja dejar el...? Moderación en el Se quita el hijo de puta. de tu gran poder. Si lo pongo en pantalla pequeña, en plan... No sé. Que no entiendo por qué se quita de ahí. Ay, sí lo... ¿Está en pantalla grande? No, vale. Así se queda, vale. Vale, vale. Está escuchando de fondo... Ah, vale, se ve el chat ahí. Que no sabía si se veía. Ah, está vale. A ver, como grande. La verdadera victoria, hijo mío, es saber conmover el corazón de tu pueblo. Tía, espera. Te digo esto. ¿Se está escuchando ahora mismo eso? A ver si una persona un tanto retrasada. Claro, es que no sé si se puede streamear el esto. Dame a buscarlo primero, porque claro, hasta que me pongo aquí a streamear esta mierda no se puede hacer. Sería la cosa más graciosa del mundo, ¿eh? Déjame mirar, por ejemplo, si... Solo por mirar. No, cabrón.
Bueno, Hugo, mi niño. Estoy aquí a ver si consigo... No sé si la que me falta la mayúscula, ¿no? 81. A ver, yo los tenía aquí de todas maneras. ¿En cuál era? Había un grupo de aquí que era de ellos. Pues sí era este. No, este no era. ¿Este? Tampoco. Hay un grupo por ahí que era de ella. Por Dios, me no digo nada. Esto no es ni de coña. Este sí es. A ver. Eliminar amigos, si lo tengo aquí como amigo. Me salen los dos como amigos. ¿Esto qué mierda es? Amigos, contactos. Así me va aquí, coño. Aquí, coño. Bien. ¡Ey! Ey, ¿me oyes? Sí, sí. Ya te tenía ya. Por eso no tal. Y Julio es Ox, ¿no? O algo así. Exactly. Escribe el nombre de... ¿Qué es? ¿O qué más? Espérate, Julio. Otro tú. Espérate. Tío, me gustaría saber... Pues mira, tío, va bien, Hugo. Vamos aquí a ver si... Me gustaría saber si puedo, Compartir. si puedo streamear el evento. Eso es lo que me gusta. Creo que no sé. Vale, gracias. Súper. Creo que, no sé, pregúntale a alguien a ver si puede. El Choco lo está retransmitiendo. El evento Yo tal y creo. como está. Será baneable, ¿no? Y Para la el, gente que no tal. y el Rubio creo que también. Sí, lo tiene de fondo. Hacho, ¿cómo agrego aquí, tío? Añadir amigos a eso. Hugo, ¿tú sabes si se puede streamear el evento? Es decir, los streamers grandes lo tienen, pero no sé si los streamers chicos lo tienen. No puedo. No puedes. No. Yo es que no lo veo en la lista de amigos. Te borro tal. Va. Déjame... A ver. Ah, mira, aquí. No. Si yo estoy en esta... Yo estoy en esta mierda. Porque el que meterlo esta llamada y como no lo veo... Escribe el nombre. Oh, tan difícil no es el puto nombre, flaco. O... Pongo la O sola y no me sale, ¿sabes? Súper vasto, ¿sabes? A mí también. OZ tampoco. Es OZK. Eso porque lo tendrá el... Ah, porque seguro que no es una O normal. Anda que es una omega. Hay un símbolo de omega aquí. Si pongo Omega al Z... fuerte. Omega. Omega al fuerte. A ver, espera. ¿Qué te esperas de la expansión? Voy a llamarte a ti y te voy a llamarla a él y te voy a invitar. Mejor. Vale, venga. Oye, culo. A ver, mira si puedes invitar ahora a Sergio desde aquí, porque nosotros a ti no te podemos invitar desde... Ah, mira, a Sergio sí me deja. Pero a ti no me deja invitarte estando en el grupo de Sergio. Seguro que el Sergio es un tóxico y no se puede invitar a su canal, ¿sabes? Ojalá. ¿Te imaginas? Mira, todo el mundo está retransmitiendo. Sí, hasta el Ruby estoy viendo. Entonces, Fobia, yo Rubio, todo. voy a retransmitirlo también, así que le den por el nabo, ¿sabes? ¿Qué minuto van ustedes? 306. Espérate, mierda, ¿verdad? Tengo que salir de 300, güey, yo. Pues espérate que hago un F11. O sea, F5 a muerte, ¿no? Tiene subtítulos en
Oficiales en español. Yo lo estoy viendo... 2.45 yo. Solo en YouTube, creo. 2.43 yo. Ahora mismo. Sí, 2.42. Sí, está bien. Yo puedo 2.46. Artas contra Illidan contra Gul'dan. Pero porque lo estás viendo por YouTube a lo mejor se ve como Sí, YouTube siempre va mejor. Siempre va mejor. Vale, pues si me da tiempo de darle la clase. Están en plan como enseñando todas las expansiones y tal. Y hasta que llegan a saluden y dicen, nada, esto no existió, tal, es como el No, COVID. imagínate, ojalá. No, pero a mí me pone stream starting. Es decir, Claro. porque Sí, pero... porque sabes que... Pero ahora están enseñando Battle for Azeroth, fíjate. Sí, pero digo que porque sabes que... con el mono ese, que no recuerdo el mono. Dice, Bueno, había un Johnny mono. dice Johnny que eres un hijo de la maravillosa persona que está en el directo. ¡Cómete la polla! No trabados. 1.48, mira, ya llegamos a... Ahí a Sivana destruyendo el árbol. Ya estamos casi al final ya, ¿no? Esto ya es final de Battle for Azeroth, que más tendrá Sil, todo lo de Ensot, tal cual. Bueno, entonces caballeros dragones, ¿no? Nah. Pero que no. ¿No? A mí no me gusta mucho, tío, no sé. Pero No es una clase que sirva para pícaro, entonces me la suda. A ti, la clase que te flipaba era la de Battle for Azeroth de la serpiente. Esa, claro. Esa sí. Eso te flipaba y te sacaron unos gnomos pequeñitos peludos. A ver, Montados en zorro. vale, se ve todo bien, se escucha todo bien, ¿no? Pero, sí, yo creo que sí. Si alguien ve que se ve mal, que me lo ponga. Ya viene. Sidolan. Sí, Dolan. Sí, Dolan. Puto sida de expansión, tío. Estás hablando, si te flipó. Me flipó el primer mes, después me quedé solo, vi que no, la gente era imposible jugar. Ahora cuando pillo que los puntitos son las expansiones. Claro, claro. Vale, me queda. La polla, el retardo. No, cabrón, también es que estoy colocando todo lo del directo. Perdóname. Ya estamos en la cuenta toda de los 30 segundos, ¿no? Sí. 22 segundos yo, ¿eh? Yo 24. Así que... Bueno, tendremos 2 segundos de delay, pero vaya. Bueno. Se puede entender, ¿verdad? Bueno, 2 segundos, es lo mínimo que puedes tener. 5 segundos. 4, 3... A ver. Voy a ponerlo en pantalla grande. Yo no, porque si no... No, se va ya, a ya de primeras ya una cinemática. Es que va a empezar por la cinemática. ¿Te imaginas que solamente repiten cinemáticas y apagan así? Venga, está. ¿Te imaginas? En realidad el evento es mañana, chicos. Un placer, chicos. Oye, viene ya, las transiciones. Un poco de todo, ¿no? Sí, todas las expansiones. Un poco de todo otra vez así. ¡Oh! Ay, ¿se no era la hija del chinchete? ¡Ah! Lo mejor que tuvo Un murlo casi. Lo mejor que tuvo Battle for Azeroth fue lo de por la alianza y por la horda, sí, de la cinemática. Sí, ni. ¿Es el momento de nuestra? El mejor personaje de... ¡Ay, Dios! Por Azeroth, niño. Como tiene que ser. Vale, ¿qué? O sea, Ya está, tal, es eso. O sea, tenía una pinta que se iban a poner a los directores. ¿Ustedes también lo suben en español? Yo lo estoy viendo sube en alemán, ¿sabes? No, ponte los subtítulos en español, están ahí. Alemán. Sí, se me dio pixelado, o sea, para estar en 1080p está medio apestando en pantalla grande. Español de México. Ya está. Que estaba puesto en alemán, ¿sabes? Imagínate las cookies mías, ¿sabes? Nada, Microsoft nos compró, tal. ¡Dos! Sí. Dice, lo hemos pasado todo de puta madre, solo quedamos nosotros tres en la empresa. Sí, esa la piba esa que pusieron ahí, una de las últimas. Puto Hasi Costas de mierda. Alboya. Que se retire ya, ni. But also really re-examining some of the assumptions and foundations of World of Warcraft.
Me compraría las portadas esas que tienen en el fondo, niño, para ponerlas. Están guapas para tener las cuadritas, ¿eh? Tengo más libertad de cómo quieren jugar. Contenido que no he jugado, venga, saludos. Contenido que mucha gente dejó de lado. Yo ni lo empecé eso. Mucha gente diciendo, no creo que sea tan mala la nueva expansión tal. Digo, bueno, es que esta acabó tan mal que realmente, o sea, peor no, bueno, pueden hacerlo peor, pero sería matarse, ¿sabes? Ahorita super hater con Saluden a muerte, ¿sabes? A mí de la cinemática que me sorprendió fue la de Saluden, ¿eh? En plan, Hombre, la cinemática estuvo guapo, la de Silvana. Y yo, flaco, cuando rompe el casco y se rompe el cielo así, dices tú, chujo, agüita, Está ¿sabes? guapo. Sí, se acaba de polla, pero... Ahora dicen lo de que mezclaron las facciones para hacer... Sí, Orden y Alianza, ¿no? Y todo el rollo. ¿No? Sí, lo de poder mezclarlo. Ah, mira, no lo digo. Esta tía jugará a Warcraft, ¿no? ¿Te imaginas? Tiene perfil de Heller. Y este de barco. Y Dios, que se cae. Ahora está muy de moda esto, cada vez que hacen un evento de un juego tienen que Sí, ver a sí, los igual que los de creadores CD antes. Projekt y de esta gente. Sí, sí, es como una cosa que... Se está formando en una costumbre no muy buena. No, la verdad es que aburre un poco. Claro, tío, la gente quiere ver mandanga, loco. Pero en plan, que entre alguien, ¡que ya lo sé! ¡Ya lo sé! Gritando así. Super niño chico así. Dámelo puto A mí que me mío, cuenta. dámelo puto mío. ¡Que niño, que se te lique la información! ¡Retrasado! Es que loco, se les liquea todo, tío, siempre. Es lo del cross-faction. Pero es que tenía que ser así, niño. Sí, pues si no, a la mierda. Te vas a putos servidores de rol si no te gusta. Que se vayan a Classic, que seguro que en Classic sigue todo igual. O se vayan a Classic, exacto, niño. Si quieres la esencia del juego, vete pa' puto Classic, loco. Buah, la cinemática de Pandari, guapísima. ¿No? Sí, está guapo. El puto monje reventándolos así. Sí, realmente no hay, de las que son de CGI bomba, no hay una cinemática que esté, que tú digas, menuda mierda. Ninguna. Las de, con los gráficos del juego sí que hay algunas que están apestando, pero... A ver, Y por ejemplo, Shadowland no tuvo más que la del principio, luego todo era cinemáticas del juego, tío. Legión, niño. Hasta la de Arthas, lamentable, tío. La despedida de Arthas, lamentable. La de Draenor era normalita, creo yo. Ganas de crucificarte así. La de CGI de Draenor era más o menos normalita. Bueno, pero la de Shadowland, la otra, la de cuando moría con el Millosaurio, niño. La pelea con Sylvanas y tal. Brutal. Hombre, con el sobre te cantaba, ¿no? ¿A que no? Bueno, voy a sacar el monster para que me reviente el corazón ya viendo esto. Ahora es la polla y yo muerto de un infarto. Ustedes, ¿serio lo estás viendo y tal? Y yo con los ojos en blanco Sí, para arriba. muerte en directo, así. Mañana por la tarde soy afiliado, cabrón. La polla. Todo el mundo, ¿qué pasó ahí y tal? Dile a Sergio que es un hijo de la gran maravilla. Sí. Machango. El puto machango lo está mirando desde el móvil, pero no creo que hable mucho. Pues me dijo que iba a salir ahora. Viendo el Fan a través del móvil. El perrey. Me tiró una ventanita pequeñita por un lado mientras él ve sus cosas, ¿eh? Sí, estoy haciendo cositas aquí. Uf. A ver, se viene. Mandanguita. Cinemática, como a mí me gusta. Ya. Voy a subir un poco el volumen. ¡Ya! Hace 1000 años. 10.000 años. 10 millones de años, ¿no? Que 10.000 años. No, 10.000, loco. Ponía 10, pues en el subtítulo pone 10 millones, ¿eh? ¿Mutilado de qué? Vamos a ver una cosa.
Esto va a ser Azeroth que se volvió loco, fíjate, el titán. We must go to its aid. We entrust our ancestral home to you. De los titanes. ¿Pero qué me está contando? Muy guapo. Let the land slumber, hidden even from our own eyes. You will feel our return in the waking of the land. Then you must light the beacon of Tearhold. Lest the path ¿O qué gente que se fue y volvió o qué? forever. O sea, Eso no va a sonar, Present. ¿no? un ente que se Entiendo que fue son y como volvió. los titanes, ¿o no? Algo así. Sí, tiene pinta de titán. ¿Titán o...? No. No sé, ¿qué más? Como, qué más como puede ser? Sergio cuando sale de su cuarto lleno de musgo y mugre. Y con los ojos reventados. Porque se pegó toda la noche jugando. Full viciar. Ah, encender el faro. ¡Ay Dios! Muertísimo. Claro, eres de piedra, cabrón. O sea, imagínate, va un niñato, te pinta la cara así, te grafitea. A lo mejor ni siquiera son los titanes, sino los primeros habitantes de Azeroth eran de piedra. Eso en realidad está dentro del lore. De ahí ¿No? nacieron los enanos de piedra y tal y todo eso. Y tal vez está relacionado, bueno, sí, tal vez está relacionado con el lore de los enanos y expanden un montón de rollos. Sí, pero todos muertísimos, tío. Pero reventadísimos. Así ya no habla más. Ahora va a encender este. El tío el faro no puede solo. No digas nada que Rafe va por detrás. Ah, Ay, pero voy un segundo y medio por detrás. segundo y medio es cuando abrió la puerta y vine para arriba. Pues yo voy igual que él. ¡Ay, Dios! Pero cómo se les rompió el brazo a esa gente. Si ahí no había entrado nadie, ¿no? Este personaje es totalmente nuevo, ¿verdad? Sí, sí. A mí Sí, no me suena nada. está claro. Bueno, este bicho o esta criatura es huevísima. Capaz que está la criatura nueva, Paul. Los caballeros de Ahora, roca. Ahora, ¿tú crees? ¿Esta raza? Ahora está la clase nueva. La raza. Gigantescos, ¿no? Caballeros rocas, ¿sí? Como los de la nave. Mira eso, niños, si están hechos mierda. Claro, el tiempo pasa por ellos. Subiendo con muñones así, clavando los codos. O sea, mandar un Thor. ¡Ah! Sí. Pero... Típico plano de mirar para arriba. Sí. ¿Esto qué es? ¿El renacer de Blizzard? Lo que quieren ellos. ¡Ah! Sí, un lado es Blizzard y otro lado es Microsoft y lo está uniendo ¡No! los astros. Ya harán memes de eso. Sí, seguro. Mira. Hasta luego, Lucas. Para señal de Un dedito, sí, placer. en plan, like y suscríbete. Así, mientras ¡Va a doler! ¡Ah! Mírala. Oh, Alestraza, niño. O sea que no era fake lo que se medio filtró, ¿no? De la tía no, volando. esta nota que te dije yo que sabían las fotos. Hostia, los entes que volvían del faro de los dragones. O sea, el faro era para llamar a los dragones, era. Son como los defensores. Para salvar el mundo, para salvar a Azeroth. Sí, supongo. Los dragones son elementales, a lo mejor. Los Agüita. 5 vuelos, en plan rojo, tal. El vuelo de los dragones, película del 89. O sea, 100% que va a ser Dragonfly, ¿no? Together, ¿Nos protegeremos a Azeroth de shall qué, be hermano? La Azeroth's pregunta es ¿de qué? protectors once again. Here, the new age of dragons shall Esta fue la begin. imagen que vimos ayer. Agüita, Sí. el rugido de... No, de- mira, y era el Y era logo, y era tío. el logo y todo, ¿no? Sí, claro, se notaba mucho que era. O sea, estaba muy bien hecho el logo, ¿no? Vale, pero ahora es esto y me tienes que dar información, ¿no?
A ver si Dragons! normalmente lo hace. Dragons! This is so cool. No one saw it coming. Nadie lo ha visto venir, tal. No. Carefully kept secret. But seriously, I Sí, mean, Estos what did we just dos see estuvieron there? ahí con la cámara The delante diciendo awakening 1, 2 y of the 3 y dijeron ¡Dragons! The return of dragons. Lo que me parto es, The dawn of the nadie lo new vio age. venir. Está Y muy mirando guapo, al tío, guapísimo. y mirando al tío de reojo, en plan, nadie lo ha visto venir, ¿eh? ¿Quién está filtrando esa mierda, eh? ¿Listo? Y le pega así. The beacon Dejen going off. filtrar. Is it summoning the dragons? It is removing the concealment that had hidden La isla de los the dragones, se llama but la ciudad. also Sí, a ver, pero ya el getting tío se dragons despierta back urgently. para llamar a los I dragones. assume pretty good variety. Porque él mismo no- Locales ¿no? within the Porque el La mundo está casualidad, que se despiertan, ¿no? Entonces, O sea, pero el mundo está muriendo porque él se despertó cuando Soba le estaba... 5 zonas, 4 posibles de nivel y una para hablar de ella. o sea, lo típico, más o menos, como... Que es el centro, ¿no? La zona céntrica y las otras dos zonas, y la otra zona para leer. Quisiera temática nieve, temática frondosa, tal. La de la arena, la del... Vuelo rojo, vuelo Sí, como, azul, será como este. elementales, ¿sabes? Las zonas más por elementos, Sí. ¿no? En plan verde Y una de desierto, a lo mejor. y una desértica, sí puede ser. A los del tiempo, el vuelo dorado. All right, you know I'm going to ask. Yes, okay, so Dorado era, no me acuerdo si se llama vuelo dorado. well, let's start getting into some features here and what Dragonflight means for you as well as just a place. So first off, yes, we have Mira, nueva raza, playable normal. race, Nueva jugable, the sí. Drakthir race. Los Mira, niño, la que te This enseñé, loco. Dragon los and caballeros draconic dragones, race, esto. but dragons planea. in Warcraft have the Claro. ability to take on La pasiva se la humanoid planean, Vamos. no me jodas. What classes can they be? Habilidades They únicas. have O sea, será... unique abilities Chus, as todo esto literally a se dragon. filtró, That tío. doesn't quite fit Ah, any boy. of our existing classes. And so what we're doing is this is not just a new race, ¿Qué? but it's also a new class. Son su propia Ah, clase. son su Race to propia World of clase, Warcraft, vale, not just an vale. allied race, is something that we don't do lightly. But telling this expansion, this story, so La polla, focused ¿cómo around matar dragons, uno de...? felt like the perfect time for it. So if you were a Drakthir, you will No, be igual que Evoker. esto también se dijo, lo de Drakthir Evoker. can only be evokers, evokers can only be Drakthir. And the reason why only a Drakthir could be an evoker is that an evoker is really combining the ability to call upon the magic of the different aspects. los dragones with son the Pero unique Evoker abilities que no that pueden Drakthir ser ni has, tanques the ni ability pollas, to ¿no? actually take flight and do an Onyxia Una style, polla. taking Guapo. deep breath over the battlefield, land on the other Hola. side, Vale, eso echará para knock atrás, everyone fijo. back with a wing buffet, Sí, un- and Sí, then pero vamos, use que son the una especie de magical magos, ¿no? No son ni tanques ni healers. No, es que no, No, se sabe seguramente esas sean cosas. como los, seguramente sean Ah, como mira. los monjes, DPS ¿sabes? or En plan, healer. que And they wear depende de mail armor. la Armadura de malla y dice que pueden ser o healer o DPS a distancia. Más DPS a distancia, tío. And also probably don't need any more leather y wears. cuero también puedo usar, Raid ¿no? leaders are going to love No. you for that. Exactly. This is definitely a hero class. And so that means that, like the Death Knights before them, or Nueva Demon clase y Hunters, they'll be no... starting Bueno, está bien, yo qué at sé. 58. Es lo que tú dices, They're matando gonna be pájaros a un starting tiro. No, y young. comienzan So en they're nivel gonna have a slightly different 58. journey into the Dragon Isles as opposed to Sí, the como rest of todas us las that are clases sailing estas que there siempre... from other parts of Azeroth. No, pero Can como you talk a little el... bit about the customizations, bueno, like what is going to be able El to monje lo empezó identify desde el my nivel 1. Drakthir Drakthir. character? Basically anything and everything. Skin color, hair color, jewelry. Qué Guapo, tienes una tattoos, forma other sin ser adornments. You can make draconiana this y una character. forma Sí, humana. como forma Sí, humana y forma Como el sí, tío como, como los guardias, como el tío. hombre lobo, sí, como los Sí. guardias. Race. Qué guapo, Well, tío. tell us about some of the system updates or So, features. of course, a new expansion brings with it, new systems, new features. I think in recent expansions, one of the things we've tended to do is really have these deep features that were closely tied to a specific expansion that would then get left behind as we move Todo el mundo se va a hacer esa mierda, o sea, nada más empezar la expansión, todos esa puta clase. It's kind of a bummer Yo to te, start yo te off leí every new antes y expansion pasitas by del... leaving a Te large viene character una behind, tarde leaving todos a large draconianos expression así. behind. Sí, This En time around, el mapa. what we're doing is Sales really como bringing all guerrero, our energy chacho, tal, estoy into solo, tal, Y y como entiendo que guerrero. pueden ser de las dos, improvements ¿no? to World of Warcraft's core Las system. dos facciones. Things like Porque ya las como no hay los facciones. pandas. systems, in this case, our No, talent facciones system sí hay. is something that we want Sí, to completely pero- revamp. We want to take a look at our ¿Te imaginas? No se pelean, tal, siempre aparecen como neutrales. So with the talent Aunque sean de la revamp Horda. and the arrival of Classic, did you Ya learn sa- anything mi about personaje how sabe our cómo se va a talents llamar. work? I think seeing a new generation of players Skier, play se va a llamar. with those talents no. and work through those talent trees. Ves, va a haber árboles de really talento, exploring some of the things that, como al frankly, we principio. lost when we shifted to the Mists of Pandaria style talents and beyond. A big piece of that was some of just the granularity, the feeling of getting a level and spending a point to customize your character to make yourself a bit better in some specific way. But also, that sense of hybridity that you could have. That's something that we've largely lost. And so the Mira, talent niño, system esto también se was filtró. directly pitting
player Apoye. power through El árbol de choices talentos nuevo directly ese, ¿no? against Y the mega feasibility híbridos, te lo puedes hacer of ahora, eso está choices, guapo, 'cause ¿no, we Liz? know that there's always a right outcome there. ¿Por? And we also understand Porque puede hacer que that, you know, tu there's a lot mago, of bueno, que strength tu in healer the pegue flexibility más of the modern con talent system habilidades. Sí, to a lo let mejor. players customize their talents for a particular encounter or for dungeons versus PvP, and we don't want to lose any of that. So, John. Ah, cambia la why- interfaz, en Oh serio. my God. Eso también está De bien. 20 ¿verdad? años, This niño. 30-inch monitor, trying to keep track of where I am on the map, all my buffs, and oh, over here, what's going on in chat. It has literally made my eyes go like this. So, And you're not alone in that. We've made a lot of incremental changes and additions over the years, but really this is a revamp. This is an overhaul. Cambio And so radical. A ver. we're excited to really modernize the look and feel while Hombre, sí, staying yo siempre me true to instalaba the mods, origins niño, porque la of interfaz del WoW es World verdad of que es Warcraft. Now, at the same bastante time, we're old not school, looking to niño. take away the sort of power user customization Polla there. vieja, Add-ons sí. are still there if you want them, but we want a much better El que default creó eso out-of-the-box todavía sigue experience leyendo en el for all medievo. players, Sí, new and el old lado alike. derecho, el lado izquierdo son habilidades de clase y el lado derecho Coño, mira, ves la vida y tal al lado del personaje, eso está guapo. O sea, yo me la ponía así, en realidad. Specific elements, as much as possible, we want to let players choose what to show Sí, and what pero to el hide, apartado so es that como muy, they can control muy... it Y el themselves. mapa abajo, como en Profesiones, el a ver, WoW. una pregunta, me importa. Como en el Never Como en el Warcraft LoL, que normal. diga. No, como en el Warcraft normal, ¿no? Can I wear a chef? Sí, yeah, I knew it. hombre, eso no sé. Our approach to professions in Dragonflight Como is really que, all a ver, about delivering on van a meter seguro fantasy nuevas that is Artesano. out there. And so, if you want to be a serious blacksmith, if you want to be a great leather worker, we want to deliver the ability to invest time and energy into that, become a master crafter, be able to make items that are in demand, interact with the community. One of the big Esto va a pieces dar that we wanna dinero do to fijo. support that is a new work order system Pedido. to have a bit more convenience than just spamming trade chat all day. Puedo But ser un if chico you de are someone, globo, you're llevar not yourself a cosas. blacksmith, but you have a bunch of mats and Imagínate. you want them forged into a great sword, you can put that work order up, list your mats, offer a commission, and a skilled blacksmith can come along. Sí, un and rollo make así. Llamo your machango, dreams. fenómeno. I think we left out one thing, though. You can be a Drakthir, go to Dragon Isles. Can I have a dragon? What's the fantasy of dragons if not soaring over the Estaría guay lands? And so we're que, really excited to introduce a que los feature caballeros on Dragon dragones Ride. estos, It's o sea, su dynamic pasiva, ¿sabes? with, Que puedan volar everything solo como los from druidas, ¿sabes? momentum to dive bombs, the ability to, just Ay, sort Dios. of build that speed up. Qué and guapo, throw tío, a la little rápido, bit ¿no? of Sí, sí, la caída, eso está sí, sí. guapo de cojones. La han exciting picado than guapísimo. traditional flight that we've made available in the past, but that's also available for players through a customized. Ahora lo que molaría es que right las from the monturas start. dragones So- hacen eso y las otras no. ¿sí? This Tiene is a una skill montura you de can dragón Y las otras use tienen súper to become ortopédicas. an awesome Una dragon montura de rider. dragón Yes, personalizable you'll be able desde el to sort of principio de la upgrade expansión, qué guapo, aspects ¿no? of your flight, but you will Oh, wow. have this new form of flight from the start. And the dragon companion that you have is, Puedes of course, personalizar tu very dragón. thoroughly customizable, Desde which is el principio. a new thing for us for mounts. This No es un is dragón genérico not para just todos, vale, a vale, generic vale. dragon No, that era un has, dragón but a especial. drake that is Pero ves, ese yours. debate forásero, por What ejemplo, you want the parece. scales to look like, horns, the shape of its head, other attachments, armor pieces, and more. Take your pick. Qué guapo, This is tío, so que puedan cool. personalizar la So yes, montura, the está Dragon guapo. Flight expansion is going to see players 70, leveling to da. 70, Yeah, 70. going to the all-new continent Yeah. of the 10 Dragon niveles Isles, al which tiro. consists of 5 zones, 4 standard leveling zones, and a new starter Vale. zone for our Ya, esa clase no la voy a poder class, jugar, hermano. as well as a range of systems No lo vas a jugar. revamps, such as a new talent system, an overhaul and update to our Draconante, UI, que es and un entirely healer fresh look DPS a at professions distancia. with more depth than ever before. Also getting around the Me Dragon hubiera gustado un Isles has Draconante become the guerrero, form tío, of alguna dragon cosa de esa, riding, ¿sabes? which lets Sí, a lo you mejor se puede customize, jugar. upgrade your own mount so that you can fly Vamos a ver yourself cómo from va tal, pero es Es que un yo poco creo que entrena tu no- dragón, ¿no? Lo de We que have los a new set of dragones... dungeons, Sí, raid, sí. and much more to come. We also have an alpha that will be starting up in Digan la the puta future. fecha, hijos de la Check gran out our puta. website for more information, and keep No, an la eye out polla. for those Cógetelo de la option pechera, signups que lo if you diga. want to help us test out Dragonflight and give us even more feedback to make it better. We do have a deep dive that follows this, so please stay around. Classic players, we haven't Claro, forgotten venga. about you. Platos de You Lich can King. probably guess where we're going to go next. Normal, One of the la que os all-time transformó en favorite dioses, o expansions sea. for World of Claro. Warcraft. Let's watch the cinematic. Loco, me la vi el otro día, o sea, creo que me la vi ayer la cinemática. Esa Siempre que me la veo me pongo los pelos de punta. Esa cinemática sí que empieza con los pelos. Puta, lo mejor que Ah, puede pero haber mira, encima una de esto. Mira, ya me estoy una- erizando ya. Pero es una cinemática nueva. La polla, niño. La que nunca Como pude la jugar. espada niño. forjándose, sí. Juegazo. Es que yo creo que fue la mejor, tío. Porque además estaba enlazada con Warcraft 3, o sea, era todo, tío. Sí, es verdad, otro vídeo. Sí. Dicen que es como una especie de super el personaje, que en el no existe un super, pero dice que más o menos aplica esa My función. son. My son. La
la polla, tengo hasta los pelos de la espalda, niño. Parezco un erizo ahora mismo. The very forests of Lordaeron whispered the Imagínate. name Susurraron tu nombre. Arthas. ¡Boom! La gente más emocionada por esto que por la expansión, ¿no? Los películas en contra. Como que ya la exagerada. No, y que de todas maneras la nostalgia quita mucho. King. Ah, este año. ¡Ay! Hicieron la maguiña ahí. Sí, para joder. Esto también se filtró. El logo, más filtrado también. It's just incredible, isn't it? Yo, Every hijos de time I puta, no dijeron see nada de the la cinematic, fecha I de get la otra, chills. tío. No pun intended. ¡Oh, I do, I get escalofríos! chills. As you saw, Palabras con los... Saldrá Classic en is Navidad, como coming siempre, this ¿eh? year. It brings back so many memories. When you see Dicen, that a ver, dicen que es cinematic, como what una do you especie de remember from Wrath el of the rol Lich que el King? WoW Anytime you want to talk about undead frozen Sí, una especie de dragons, supo. how can you not go back to Sindragosa as the source? That was the first. first expansion I played with my youngest son. So I can remember on that platform, black goo and chunks of ice falling off and having to repeat that battle with the Lich King. But when we finally downed him, it was such an incredible moment. He jumped up out of his room and I jumped up out of my office. We're like, yeah, did it. So it's a very El lasting señor, tale for me. o sea, que estuvo So as you know, en... with this expansion, you will en la creación de la empresa, ¿o ¿o qué? They will start at level ¿Quién? 55. Recuerdo cuando You eso, have el to del hire a medio. character to make a Sí, Death no, Knight. puede So ser everyone tranquilamente. will A be ver, able que to el make Lich King, one. ¿cuánto We're tiene ya? excited 15 to give años. players some time before Wrath officially El mío launches. tenía 15 años, el Geared up señor and ese. ready to jump in No, to pero our digo, hard cuando salió el criminals. Lich King, And there este hombre are podía tener so 30. many zones and Sí, areas encima to Raja Norte, que explore era in enorme, tío. Northrend. And I want us to talk about some of our favorites. So for me, Grizzly Hills has a very Colinas special Pardas, place in niño, my no pasé heart. tiempo The yo ahí, music ni. was some of the best I've experienced. Yo me lo in pasé World cuando of estuve subiendo un Warcraft. I personaje. still make Pero my claro, way estaba all the subiendo way un up to Stormpeaks personaje... to try and find the time lost protodrake and have Sí, yet niño, to puto get it. protodraco de mierda ese. The wide open nature of the zone, Wormrest Temple in the center. Una vez lo vi It's así, pero no lo an maté. unforgettable expansion Lo as mató both a otro tío. developer and a player, and kind of making that transition from one to the other. Now let's talk Yo about solo fui porque some había una zona en la que changes. conseguías So una one thing pet que we salía looked solo una at hora. is Dungeon Finder, and it feels like how Y we mira que me envision pasé classic. tiempo yo allá Dungeon arriba. Finder is Ecuador fue el not a primer good paso. fit for our community. That was kind of Parte the del first step tejido that may have social, eroded ¿no? some of that social fabric. Now, as people have gone through the experience of going back to vanilla, rebuilding those groups, relying on each other, not wanting necessarily a random Van a quitarlo participant just to show up and then el core de leave. grupo. Sí, está bien en Yeah, that realidad. makes total sense. But today, you O sea, can do that ir in allí Vanilla. al You'll be sitio y able ya to do that está. in Dragonflight. It's a self-selected group of people who specifically want that different Sí. Sí, que no se lo quieren porque Lich King metió el buscador de Leads right mazmorra. into arena teams in Burning Crusade Classic. Pero So dice que we lo van a listened to the sacar en community Classic and we sin removed esa that, mierda. because O individual sea, que van a rating sacar is Classic y vas a tener que ir al preferable sitio and y hacer better amigos. experience for them than arena teams. Ya, pero lo que dicen, Also, with porque Wrath of the Lich quieren King, Barbershop, la which experiencia allows you to customize your character. más auténtica, We're ¿no? going to be adding Hombre, a few more pues, se puede options ver, that were not existing when Wrath launched. But also there's another side of this where we are not going to charge a real money fee. It was a paid character customization fee, right? Yeah. It seems the right thing to do that just be available in game for gold and we add more options to it, right? It's sort of like spell batching in a sense. There's a lot of technical advancements, and it's not about the philosophy of what Hombre, makes que classic, Classic. what brings people together. Hola, It's Nairo. just what's the better experience, and let's not artificially restrict something that we can provide a better version of just for the sake of nostalgia. Me gusta la This nostalgia, is- eh. We're happy to say this is one of those cases. So Wrath, the level cap's being increased to level 80, so we'll be introducing a level 70 boost so that players who want to get in with their friends or just explore Northrend right away will be able to do that. You can apply it to a Death Knight. Ah, o sea que te van a regalar si quieres jugar Lich King, un And of Insta course, 70. we have Hombre, eso está de puta madre. Inscription, a whole new profession, O sea, so pero en we're really Classic, ¿no? excited about O sea, that. pero And tú as cuando El Lich we King juegas... Classic te regala un road Insta 70 para que to empieces ya en Wrath, Raja we're Norte gonna be directamente. looking to getting a lot more feedback on beta, Que no tengas que estar finding new leveando things as el we puto need to. pastel de Such an Classic exciting y Burning time to Crusade. be playing World Es of que era mucho Warcraft. leveo, no We era have como the ahora. return Claro, of claro, Wrath of me the parece Lich King de puta for madre en classic realidad. fans, Y así ya empiezas en la expansión. taking us somewhere new with Estaría guapo Dragonflight. We're so excited to be able to bring these adventures to you. Don't forget, there's a deep dive Que digan on la puta fecha, Dragonflight tío. where you're going to get a lot more information. Thank you so much for spending this time with us, and we'll see you in Azeroth. And we'll see you in Northrend. And in the Dragon Isles. Ah, A ver, el repaso a fondo.
Hi there. Welcome to the Dragonflight Deep Dive. I'm Steve Denuser. And I'm Taryn Gregory. Starting it off here, we're going to talk about the setting and the story of Dragonflight. We've got this great expansion, exciting pre-render trailer that everyone just watched. So let's talk about the setting for Dragonflight, the Dragon Isles. Dragon Isles have been known for a long time in Warcraft history as a mysterious place where the dragons came from long ago, but we never knew much more than that. We're going to this place that is kind of the broodlands of all the Dragonflights, the place where they nested, where they built their civilization. The Dragon Isles was the center of the Dragon's kingdom when the world was young and the mortal races were just starting to form kingdoms of their own. But when the Legion invaded for that War of the Ancients, that sundering that resulted from the explosion of the Well of Eternity, literal sundering of the continents of Azeroth. And because of the breaking of the world, that magic kind of drained away, and the land went dormant. So they had to leave the Dragon Isles behind. And as we saw in the pre-render, they left behind some Titan Watchers to look over the land. And when someday they hoped that elemental energy would resurge once again and draw the dragons home, reestablish their kingdom. And that's when the message goes out to the flights and they feel it in their bones. Now it's the time for the sky to light up with the colors of the aspects once again, and for Alex Straza and the others to come home. But the land has changed a lot in all these thousands of years they've been away, and some very old threats have awakened as well. We're looking into the culture of dragons as they exist in Warcraft. Dragons, as we know them today, were very different in the early past, the early history of Azeroth. They were much more primitive, much more savage, what we now know as proto-dragons. And then some of the dragons were empowered to become the aspects. The green flight, red flight, blue flight, bronze flight, Bronce, muchacho, yo dije el pueblo dorado. unique powers, each with the ability to protect the world in different ways. These pillars of draconic power appointed to defend Azeroth from threats within and without. Dragons used that power both for good in the case of most of the aspects, but also for nefarious reasons in the case of the Black Dragonflight led by Neltharion, who would become Deathwing. And what we will find in Dragonflight is that some of these ancient divisions run deep. And so it begs the question, where do we go from here? If this is an opportunity to reclaim their legacy, que el hijo de este tío va a aparecer a reclamar el bulo negro, ¿no? Imagino. They're going to need the help of our heroes, our players, to come to the Dragon Isles with them and face some of these reawakening challenges, because it's not just that this land is peacefully waiting for the dragons to return and reclaim it. There's those old enemies that have awakened as well. Yeah. One of those being a race of kind of elemental half-giants, the Jarden. The Dragon Isles isn't just populated by dragons or just by the Jarden. There's also many other occupants here in the Dragon Isles that have been here either just recently or for a while, including a fan favorite coming back, the Tuskar. That's going to be awesome. We've got other cultures there as well in the Dragon Isles. We're going to find out about a civilization of centaurs that predates the ones that arose on Kalimdor much later. And some of our favorite characters that we've seen over the last few expansions, such as Rathian. And whether he's ready to step up into a leadership role, or if there are other alternatives out there that would be better suited to the job of being the aspect of the Black Dragonflight. I think one thing the players are going to be really excited about this expansion is the playable. That's right. And this is something that Neltharion, before he was Deathwing, before he went full crazy world dragon, that he put into motion. Neltharion saw those primalists that were kind of breaking away from the aspects and what they wanted. And so in those first experiments, he took the essence of dragons, their strength, their nobility, their wisdom, and he combined it with that scrappiness, that adaptability that the mortal races had. And he wanted to use that to create the ideal soldier in his mind, the Drakthir. Exploration is really one of the key themes of this expansion. We're going to be going to this ancient place that the dragons left behind long ago. So we've made these huge zones with all kinds of places to delve into and find little treasures and little secrets tucked away. It's going to be a lot of fun for players to be exploring these landscapes. And there's so much architectural history. Clearly aspirational was the kingdom of the dragons and how it lost so much. And que vayas a buscar cosas, tío, no en plan que le estén indicando todo el rato dónde tienes que ir, como línea recta. Who you were before everything went awry. But there's questions, you know, thematic questions of
What does it mean to be true to your legacy? Vamos a repetir los errores Are del we going to pasado. repeat the mistakes of the past? The dragons have had to Los learn dragones those han tenido que lessons aprender just esas like the mortal lecciones. kingdoms have had to. And I think that's one of the reasons why the dragons see this now as the time that they have to return and they have to step up once again as protectors of Azeroth. We're helping the dragons because the dragons have helped us in the past Gráficamente too. es So igual, by tío. using the No, Explorer's le dan League por poner and the que es un Reliquary poquito más, tío. together, that allows us to delve into some of that history. And when I look, you know, upon the Dragon Isles and all of its visual splendor, I get so excited for the prospect of a truly Azerothian adventure alongside Calicos, along with Rathian, Ebonhorn, with Ysera's daughter Marithra, as each one of them is trying to find their own flights. I am taken by the exploration and the potential for adventure and just new horizons within this world. There's going to be Imagino que los dracones tendrán que elegir el vuelo, ¿no? Al que quieren servir, ¿no? Supongo, sí. We're going to be able to explore that. It really feels like just a breath Pues of si están fresh air. enlazados con los So now we're dragones, going to turn things over to some of habrá our 4 colleagues tipos, who imagino. will take you on that deep dive into the locations and the features of Dragonflight. Hello, I'm Stephanie. ¿Qué I'm tiene? Josh. ¿Pueden poner un I'm vídeo en Jackie. vez de todo el mundo I'm hablando? Gary. And we're part of the teams that are building the first two tengo zones that demasiado you'll alto el encounter in the volumen. Dragon Isles, the Waking Shore and the Que si me Anaran podéis poner un Plains. vídeo directamente de todo el mundo, de The very cómo se first veía y ya zone está. in Dragonflight you're going to come to is the A ver, ¿sabes Waking qué puede ser Shores. esto también? Que It's wild, el rollo del untamed bullying land. que le hicieron a los It's empleados y waking tal, up pues ahora como around para you darle más too, and the protagonismo lo elements are sacan just en los going crazy. vídeos y todo el The rollo, art ¿sabes? team ¿Sabes? again Yeah. has hit it out of the park. You'll see like a lava mountain flowing in through the beach, giant proto-dragons swooping down, gobbling up members of your expedition. We have such rife opportunities to show elementals rising up because of the crazy magic that's flying around. The one of the things I love is just how you get to the Dragon Isles, right? So you're going to get on your boat in Stormwind or Orgrimmar, and the first thing you do is sail between like the dragon ruin architectures. The boats come right alongside each other. You can jump from one boat to the other and just start causing havoc on the other faction's boat. For those who love PvP, this is a great opportunity for war mode. Todos It's free contra for all todos. out there. It's going to be great. Modo guerra. But it's okay. There's an innkeeper on the beach, so that if you're in that situation and you don't want to be in war mode anymore, you can just hop out right there. The Reliquary and the Explorers League are working together. The Horde and Alliance are sending an expedition together. It's not the military, it's not the soldiers. This is the scientists, the settlers, exploring this new land. So it's a lot more optimistic tone. One of my favorite things about the Waking Shores is the Red Dragonflight, led by Queen Alexstrasza, the Lifebinder. They have the mandate of nurturing and protecting all life, which means Horde and Alliance, Gorloks, trolls, everybody. So they take that duty seriously. When the Horde and the Alliance come to the Waking Shores, they want to be there to help guide the people through the new land and welcome them. But they're not the only one in the Waking Shores. We have the ancestral home of the Black Dragonflight there too, which has fallen on tough times since Deathwing's descent. And so Rathian's coming over to the Isles with us, and he's going to try and come to terms with the state of the Dragonflight, which is a few como la loyal muerte la lió. Draconids and Dragon Spawn trying to hold their ground. Tampoco What tiene can cara the muy de future of the buena gente este Dragonflight hombre. be if it's just Rathian? Because it's not Sí. just the dragons that are coming back to the Dragon Isles, but also their longtime rival, the Jarden. I love the Jarden so much. Permíteme They're que insista half en dudar de giants ti. that wield the power of magma, and when me the Waking caes Shores bien. and the Dragon Isles went to slumber, they also slumbered. They're back now, and they are ready to raise chaos. Yeah, they're massive. They're riding giant lava mammoths, parading around, just stomping on your face. And they were the enemies of the Dragonfly for so long. They fought against the Red Dragonfly, hunted dragons down, and they're really taking this opportunity to rise up. As the Red Dragonfly have the mandate of nurturing life, they don't want Ahí to está, ahora son los stomp malos, out son los the malos dragon eso. completely, but they want to make sure that they don't have the power to affect those around them negatively, to make sure they don't go on a rampage and destroy the ecosystem that has been created here. And so those are awesome things in the Waking Shore. But Steph, there really is only one right answer for the best thing in Waking Shores, right? What? This is true. Ducks. We finally have those webbed feet hooligans in our game. We cracked the technology. They We've can got them figure in. it out. They Yep. can fly. You should be proud. Thank you. It's ¿Cómo gonna que be pato? awesome. The Anaran Plains Hay come right algo que after no the me he Waking enterado. Shores. It's ¿Cómo so que? breathtaking Pero, the first time. espérate, The ¿cómo que Anaran pato? plains are big, wide open plains. ¿Por qué Eso pato? es una quedada de los productores, seguro. algo Cuac, así. cuac, 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 cuac. Y aquí no está Julio para decirme, ¿qué? Mira, de tu familia, ¿sabes? Mira un ganso. Boca ganso. Come out and you got that postcard shot of the plains.
And then you see this giant fire proto-dragon breathing fire, and a herd of centaur like harpoon down the proto-dragon and crash into the ground. And the first thing you get to do is go help them kill the proto-dragon. Like, how cool is that? Who is Onara? Onara is the wild god of the wind. And she's appeared before as like this big spirit eagle. She's the one who guided the centaur to the Dragon Isles many El espíritu del viento tenía blessed them, dos took their FPS. caravan across, and then showed them the plains. Bueno, a ver, estará en modo creación eso, was ¿sabes? exploring the culture of the centaur. The centaur are these mighty, awesome hunters that back when they first came to the Dragon Isles, they fought the green dragons all day long. Eventually, they realized that we're strong, you're strong, maybe we should stop decimating each other's people. We'll make peace, we'll make an agreement. You guys hang out in the groves, and the centaur will hang out in the plains. But now, the dragons have been gone for 10,000 years. And the centaur have come so far since then. And they've been here, and they've been existing. Ah, vale, eso pueden ser los que hayan destruido entonces los titanes esos que debían avisar a los dragones, ¿sabes? Los tíos estos mamuts de magma, los gigantes de fuego, por así decir, y luego los centauros. The centaur might rule the open plains, but the green dragons make their home O son in the aliados, groves. como está diciendo aquí. Those groves are O hay aliados y absolutely enemigos, o sea, hay centauros aliados y centauros And how enemigos. great a job it is that we have where I can take all of this beautiful artwork and build these beautiful fantasy groves, high fantasy. We want to do lots of things with an open plain, and we want to be creative with Ahora it. es normal que haya mucho vida But we're y tal porque se puede restraining volar todo el ourselves rato. by Sí. letting the zone sing, letting the horizon tell the story. We certainly couldn't have done that in the vanilla WoW. No, definitely not. The zones are so big, and you can see so far, especially in Onaran Plains. So we talked to engineers, and we actually increased that distance. It spurs you on to want to adventure and look through the zone and explore. Claro, tiene que ser un The mapa súper grande interesting porque thing si for va me is volando we se have te all these corta. conflicts with the dragonflights. There's batallas, missing han pasado muchas dragons, there's cosas. battles, there's so much crazy stuff happening, but that's not really all we're doing. There's so much extra fun activities for people to do. And the greatest thing is that you need to figure out exactly what's going on and help solve all the problems that are just sprouting up everywhere. We're just really excited to tell a story that's grounded in Azeroth and exploration. Como que la There's so exploración much de more to Azeroth. talk about. But now we're going to O sea, have some tenemos que ir a folks zonas tal talking vez about the next para de two Azeroth zones para ayudar a that las players Islas can Dragón. experience in the Dragon Isles. Puede ser. Estas son dos zonas de la isla, ¿no? Hello everyone, my name is Kate. Lo I'm ves, Christy. que I'm Kate. están metiendo todo el personal que tienen para quedar chachi, ¿sabes? Súper forzado, ¿verdad? Van a meter hasta el que limpia la sala. Hola, soy el que limpia tal. We knew it was going to be like the largest visual elevation change, and it really started with this great concept art. When we first were taking a look at the design, we kept coming back to one of our La favorite piba esta de la zones, derecha, ¿qué le which pasa? was Que está Grizzly Hills. como And we really firme. wanted to Parece que tiene una pipa en la espalda, loco. And I don't know if you've ever been to the Bay Area, Parece que le but pusieron in una the pistola en la morning that espalda. coastal fog comes in and dips down into Tienen the cuchillos en la redwoods and silla, that acá se sun shines sientan y through. como That's se te really what we repoche wanted to te vas a la encapsulate mierda. with Sí. this forest. And not only we have redwoods, but we've got all different types of trees. Eventually, it'll break open into this wide open tundra that's just golden and red, and you'll reach up to another level of elevation where you get to see the snow. The majority of the zone is covered in snow and ice. We have giant frozen waterfalls, ice rivers as far as the eye can see. And Sean, I know in the forest, we can expect our first creatures. We have a small group that lives there called the Gnolls. These gnolls are all throughout the forest and Azure Span. They've made this their home. Some gnolls with strange magic that we're going to find out what exactly that's about. Snow gnolls, or as I call them, the snolls. In the winter area, and then some regular gnolls that are just Muy the forest area. me recuerda a Warreach. Where we Se ve mucho mejor que antes, tío. the Tuskar. It's going to be really neat to explore their culture a lot more. And those kids are adorable. I absolutely love the Tuskar. Honestly, all my downtime is probably just me hanging out with the Tuskar. So it's been a little while since we've seen them. We remember the Tuskar from Wrath of the Lich King. They're also getting a nice, cool upres for their models, along with expanding their culture. So there are going to be male Tuskar, female Tuskar, Tuskar kids. So we're going to fight alongside them, which includes ¿Esto dónde salían, loco? dragons, the blue dragons. Los We're going to bichitos follow the aquellos. story of Kalagos, our blue dragon buddy from the Kirin Tor, and he's going to be adventuring into Sindragos' archives.
It's a giant zone. There's a lot of surprises. When we're done there, we head over to Aldraz's. Aldraz's. It's Yeah, really zona está incredible guapa, because you will be going through some of the previous está zones and muy seeing a lot guapa. of ruins for the dragon buildings. But when you get to Aldraz's, everything is perfectly intact. It's beautiful. Violeta, it's pristine. me gusta el It is violeta. the seat of power for Me all recuerda 5 mucho dragon a flights Terra Verde. and home of the dragons. A la zona It que feels iba that y- way with the huge vertical mountains. We've got these great cave systems where you may end up finding little dragon hordes. My favorite dragon flight right now is the bronze. Dice de que la They've got a exploración va a ser really cool tocha y area ahora acaban de in decir que puedes encontrar Aldraz's, muchos tesoros and de their magic dragones. is time. There's Espero so many que cool sea story cierto, hooks that ¿sabes? we En plan can de dig que into there. explorar There's so todo de many cool cosas, ¿sabes? gameplay options, and we Mira, have a te little bit of metes an adventure contra for una players. cueva It'll ahí be por a la lot of puta fun. cara Can't wait. y... We really wanted it to feel like their También old el rollo es que, stomping a ver, te grounds. dirán... One of the really cool features Si is siguen con el going to rollo be de the vete a esa main zona y te city dicen dónde and está player hub for exactamente this la cueva y expansion, tal, y... Valdraken. It is a A mí culmination me gusta of mucho más el all rollo of ese the de vete dragon's aquí, efforts to vete a put esta together zona, what tienes the que ir a city buscar would por el look like. mapa, encontrarás tal So vez we a alguien que ended te up dice, no, yo he having encontrado a esto, bunch tal, of really y fun, te encuentras otra small misión mientras vignettes vas, where you'll ¿sabes? see Tipo de that rollo. the Que haya blue de todo un dragonflight poco, ¿sabes? is hosting a public library, and the red and green dragonflights No han dicho nada both have de... their own Porque separate eso es gardens. We'll fuera also de, have de Epa. mazmorras y de convenient raids, ¿sabes? services Fuera for de players, mazmorras y de including an raids, auction house si in the city. a las ¿No personas le dio que nada de les la gusta fecha o qué? For more Todavía exotic no. una wares. polla súper The thing that jacoso. really sold Fecha, me Claro, fecha. on es lo que quiere was la the gente. initial concept Pero que art todavía we no ha got acabado of el tema. Yo creo que Mira, el sale, servidor mañana todavía... Wow. And sale this mañana, is tal. a 10,000-year-old A ver, hay Titan una expansión, technological hay marvel. una... Tierhold ¿Cómo se has dice? these Una actualización awesome esta noche. A lo aqueducts that mejor te dicen, no, actually sale come out mañana. from the structure No, No, pero no el puede, pase porque de... queda contenido todavía de Saul. And in the Ah, cinematic, coño, there's y just porque this lo tienen que amazing poner a shot vender, where ¿sabes? Que tú you siempre see pones a Alex vender 2 meses Ross antes de que salga. swoop under Hoy the la pone la hood, and precompra there's ya verás. splashes of water cresting across your Es wings. más, So creo que when si players vamos... are flying around themselves, they get to Ojalá have their compre. Alex Ross moment. What an No, ¿qué hace? incredible place ¿Qué and hace? filled with ¿Eh? so much Tranquilito, sí. history. Instant Gaming que tiene todavía. Tierhold was O built by Tyr. He metiéndotelo was por a vena ya, gatekeeper ¿sí? back in the day who helped Sin... the Aspects fight Galakron. And Han dicho algunas when zonas they y tal, y settled de on que the quieren Dragon que Isles, vayas he por built this ahí facility. buscando tesoros, And que even though Tyr's la, gone, y que the la dragons investigación va a ser have held amplia. him Eso in más, reverence. bueno, lo que But más, that was más 10,000 llamativo me ha years sonado. ago, and they've let Pero si their va a ser en plan, Titans vete aquí que hay un maintain peace, and tesoro, incredible después amount vete of aquí que hay un history tesoro has y está happened el tío since dándote then. 1000 Lights have been misiones. nearly O wiped sea, out. There have no been es explorar. invasions, Bueno, exploras porque te betrayals. mueves, pero Aspects no have exploras. died. Pues And estás these are the realmente kind of yendo things that línea leave recta, marks ¿sabes? on a Sí, a fin de society. cuentas So guía now dice. they're all back here, and they're all here together. Explorar es, en esta zona está. Que los mapas, que los mapas son más grandes porque vas a volar y todo el pastel. También dijeron como que va a haber un PvP que es zona guerra, que es para pelear todos contra todos. La zona esa. El arte de montar el dragón, ¿ves? Los que no son dragones. Pero esto me parece medio, no sé, tío. ¿El qué? Lo de cómo entrenar a tu dragón el videojuego. Vamos a ver. Hola. Hi, I'm Jake. Hola, gente, otra vez, equipo. Bueno, te explico, Julio, ¿sabes lo que pienso yo de la teoría que he tenido? Con todos los palos que le dieron a Blizzard por el rollo del acoso a los empleados y tal. Ah, sí, sí, que salen un montón de Han pibas. entrado todos los putos empleados en este tráiler, ¿sabes? Todos. Ah, Han vale. sido como 17 Hay muchas personas, pibas, si ¿sabes? te fijas. ¿Cuál es el acosador aquí? ¿Esto qué es? ¿Busca el acosador? Este, de la gafa. Se pinta de que lo acosaron a collar. El flaco de las gafas es auténtico depredador sexual. El último que sobrevivió de la sala. You get to choose if you want to start on the Horde or Alliance side on character creation. Vale, a ver, la clase propia. The class they can be. What's unique about it is because the Drakthir are created by an aspect, they have the ability. Ahí está, ves, lo que te dije, que dependiendo de tal, dependiendo del vuelo, tendrás unas habilidades o no, por lo que será unas 5 clases dentro de una clase. Of all their energy as they channel it into whatever spell that they're going to cast. You have a red magic spell called Pyre. So when you shoot it out of your mouth, it twirls in the air with all 5 of the Dragonflight's magic as it turns into the red spell before landing on your enemies and exploding and hopefully burning them. I'll take that one. Getting that vibe across that they use all 5 was really important to us, but we did want to make sure that each specialization focused on 2, because casting 5 different colors gets a bit messy. So their damage dealer specialization, their first of 2, Devastation, mostly focuses on red and blue magic. Red being very fast and explosive, burning everything with Pyre.
whereas blue is more focused and overwhelming. You can shoot a beam of energy out of your mouth to disintegrate one single enemy in front of you. There's a healer spec called preservation. Spec, the healer spec is going to focus no. mostly on your green and your dos bronze magic. specs. So your green is going to be evocative of your DPS your growth and your nurturing spells. And then you have your bronze magic, which is going to be more timey-wimey. So you get to heal a wound faster. El área ese de cura, ¿no? The visuals and the animation, which all make you feel very powerful. We really wanted the player to have a physical connection to the cast. We have a new type of spell called Empower, where when you actually hold down the button on your keyboard, cargar los it hechizos. charges up the spell. The longer you charge it up, it might do more damage or hit more targets depending on the spell. Pero eso no lo va a hacer esta clase, porque eso me toca la polla. Hombre, es que hacerlo con otra clase significaría reworkear, ¿no? Coño, pero le hace un pequeño rework, ¿no? Que menos, niño. Que menos. Al guerrero, por ejemplo, no tiene que apretar un botón, sino que si quieres hacer filo tormenta lo usas en plan manteniendo el botón, ¿sabes? O los hechizos de los magos, los tochos, los que tienen un casteo largo, que lo puedas cortar. Claro. Hacerlo a mitad, ¿sabes? Sí, exacto, eso me refiero. These customizations. But no, they're really They're awesome. Because you have both your draconic form and your humanoid form. And the Son customization enormes, options niño, en for forma de both dragón. Me encanta que se puedan cambiar de forma. Pero que son enormes en forma de dragón. Sí, son grandísimos. Yo creo que son tamaño Tauren, por lo menos. Tamaño Wargen. Super favorite part Pero of Wargen customization es grande for pero the chiquito visage porque va form. encorvado, este va de pie. Yeah. Because I can actually do this in game. Yeah. The check is here. También anunciaron que más, que puedes personalizar tu dragón, eso vale. Pero te digo, me gustaría que fuese como los Wargen, ¿sabes? Que la pasiva de los Wargen era caminar a cuatro patas y él mismo era la montura. Tener alas y tener que subirte en un dragón para volar, lo veo. Está mostrando mucho el volar del dragón. Coño, porque es lo más nuevo que tiene. Puedes correr con la montura, tirarte, esquivar, ¿sabes? We're aiming to shake up movement with this new system, providing players with a deeper immersion with forces like momentum and gravity. We knew that for Dragonflight we were going to have the opportunity to show players a whole Además que se llamaba Volando con Dragones, la expansión. completely unique from all the other things they've seen in World of Sí, el vuelo del dragón. So we wanted to come up with a movement system that would add that sense of Tú lo ves weight como el and barco gravity, like you were mentioning. del We knew it was going to take New World, a huge team effort, not just animation, but it was going to take effects. It was going to take the engineering team, who we rely on heavily, and that combined with some new animations really has a feeling of physics as you move through the air. Los Ark. And the icing on the cake is going to be some really cool effects that we've added on top of all of that. So, for example, when you start hitting, maximum velocity, you're going to see contrails coming off the edges of the wings. And then as you do your rolls and spirals, aumentar la velocidad, bien. there's going to be some screen Dar effects on the realismo. display to indicate that you're reaching maximum velocity, which really adds Eso to es la the sensación, overall ¿sabes? La inmersión en jugar el rollo, ¿sabes? As players make their way through the Dragon Isles, they'll discover new Aquí vienen los cosmetic los options to talegos, fine-tune los their Dragon Isle cosméticos. Drake's appearances. Things like snoots, horns, tails, elusive Dragon Isle Drake armor, and more. Can I have spikes? Pinchos. Definitely. Okay. We want to provide players with all new skills to play with, as those who can use their momentum well can reach higher and higher heights, and bring on... O sea, pero ¿qué va a haber? ¿Como un sistema de carreras o de cosas así? ¿O qué? So many new Seguro que hay gorgeous combates options y to choose todo, from. ¿sabes? Con los putos Combates en el aire, ¿no? Seguro. Ya la apoya ya. Nunca he asistido a esa mecánica. Con el guerrero loco ya, tirando. I can't wait. I can't wait to fly around Dragon Isles. It's gonna be great. Lanzándome en picados, tirándome el dragón y cayendo encima del otro. ¿Era qué? Adelante es interfaz. Oh, la musiquita perfecta. Hello, my name is Brian. I'm Crash. I'm Jay. ¿Ahí? And I'm Laura. We are very excited to share Laura some Sardina. revamping the WoW HUD. And it is also Laura time Tung. to your revamp to talents and specializations. Laura Tung. I have a big question for the group. How long do you think it took for us to finally revamp? Eso es una mujer. My guess is like 15 years. Sí, es una mujer. Close, 18 years. 18 years. Wow. You know, technology has changed a lot since we made the UI back in 2000. Más amable con la Now we comunidad. have like bigger monitors, and us we have better dev tools to work with. Ojalá. So it makes sense to A have Elio the 9 revamp existe right now. una clase en Also, un if you medio look at the game today, en un the medio art sur, digamos evolved que tiene mucho beautifully CD, over the pero years. pega. And if you look at the HUD,
the HUD looks like it got frozen time. Como un bar. Vale, Big Bache dice que lo ve como un bardo en otros juegos. Bardo, es que un bardo es como más support, ¿no? Realmente. Un support pero que puede hacer daño, vaya. es un creador de estados, realmente, un bardo, ¿sabes? Para mí. Pero el tío es que tiene más hechicería que otra cosa. To make sure we are hitting the goals that our player needs. It allowed us to add new functionality, to improve accessibility in a lot of areas, and on top of that, we are going to be improving the art. Yeah, so the art La piba ahí que lleva trabajando 10 horas. part of this project. The UI that we have today has a lot of charm and dibujando ahí. players have been using that for De los 18 18 years. años. So, with 18 that años con la in misma mind, we puta wanna use interfaz, we really niño. like the current UI, but do a more than take to it. Removing the clutter and giving more visibility for your gameplay. So the new minimap, it looks bigger, and the health bar is also much bigger. If you look at the action bars and the bottom menus, they have less head frames, and you can really open up your gameplay, so you don't have a lot of your UI in front of you. And of course, we want to find iconic pieces from the current HUD, but we want to bring it back in a nice way. So we for sure updating the griffins. They look so nice now. Este tío va a ser más útil de support. Creo que el Draconante, como te descuides, niño, que ya hay healer, tío. Está el druida restos, el sacer, el paladín, ¿qué más había? El monje, aunque el monje, el chamán, que el chamán estaba rotísimo. Lo que podías hacer antes con mods, lo puedes hacer ahora con la interfaz propia de Blizzard. O sea, que se van a cargar las páginas de mods. No. ¿No crees? No, pero los mods no hacen falta porque Claro. cuando antes usábamos el mod ese para que nos diera las misiones, desde que lo puso Blizzard lo dejamos usar. A project that we're all excited about that we've been collaborating a lot on is something that's pretty UI intensive, and that's the talent system. It hadn't changed in a long time, like you said before, and we really started with how can we have players have more choice over what their character has? As you level up, we give you a new spell or a new ability, something that kind of makes you stronger, but it's determined by the Tal vez aportan designers. algo de We equipo, decide como the que tal vez order. aportan Yeah, algo. we ¿Qué quiere decir con started tal vez looking for a aportan algo de system equipo? that would give players a much wider set of options. And after looking at all those things, what we really returned back to was the idea of trees. But it's actually two trees. We have a class tree that offer different class utility, and then we have a spec tree that is focused on performing your role, whether that's damage, tank, or healing. Can I just jump in and say that I personally am super excited about having trees come back. There's a big nostalgia hit for me. As we said, we have these two trees El because we feel like eco. Creo que se picking a escucha el eco. specialization is a really important part of your World of Warcraft character now. And so we want to make sure that when you choose that, it kind of affects the tree in some way. Yeah, as soon as you open your talent tree, you'll see something new. The class side will have some abilities filled out for free, just kind of starting you off in that spec you've chosen, but then you'll have your Estará el druida y la spec que tú tienes que coger ya, ¿no? to that spec or role, or it could be something from elsewhere in the class. ¿Y pondrán más o O dividirán más? Part of that is encouraging players to perhaps make combinations that Claro, they've que a lo never mejor really si seen in game nunca vas a tener This dos is an personajes iguales opportunity porque to put a lot depende mucho de more cómo art juegues, and ¿no? fantasy in the Sí, bueno, actual después talent vendrán los UI pros, itself. tal, esto es la polla. Después vendrá el meta y a tomar por culo, pero... expansions, but not at the base UI. Sí, pero mientras tanto podrás trastear y hacerte el personaje como quieras y no ser juzgado. Trastear y no ser juzgado. The power really is coming back to the player. It's not No lo something sé, en we unas want borrobadas te people da to feel algún locked bufito o into, algo. and so one of the things that we'll be Yo creo que preserving el is the ability to Draconante change these realmente talents, va a estar at the más same kind of visto a frequency that you do now. Yeah, the old school daño players, masivo when o you curación see masiva, trees así de this time, pronto, ¿no? just Porque think, ya yeah, I'll go from my raid knight bueno, to el my resto arena realmente match te pone and curitas y luego hace figure out pum, what I pum, think is the pum y las best for both explota. of us. And that's a process we want to make really fluid. So we're building a save load feature. Sería bueno que tuviese ataques Vale, como... crear configuración, cargar. Sí, como quien carga talentos de LOL. Sí, de LOL, exacto, las páginas de all talento. these different cool things over the years, but when are they at their coolest? It's when Sí. players can hold the building blocks of what can make up their class, their spec, and put them together in a way that works for them. So these are really cool features that we've Tío, been este tío no working te recuerda, on. me recuerda a algo, We're ¿no? very excited about them, and it's just an early preview El of the tío things este. we've been doing. We Sí. can't wait to see the reaction that you have to them, and please reach out to us and let us know your thoughts on them. And next up, we're going to talk about professions. Ganar dinero. Profesional. Como arqueología, niño, por lo menos.
Profesión no, profesión, ¿no? Porque... Esos dos tienen pinta de ser grandes maestros de las profesiones. Professions have been a staple of World of Warcraft forever, and they've seen lots of really cool incremental updates over their life. But for Dragonflight, we want to Hay un montón de arqueólogos, la we really verdad. want to rethink professions and figure out how to make them part of your identity as Pero a es que se dejó usar arqueología. Pues te digo, y hemos mejorado mucho. Sí, un montón de arqueólogos últimamente. That brings us to our first update, something that we're calling Creo que fue la crafting última que metieron, ¿no? If you want to have something crafted cuál? for you, but you don't Arqueología have fue la the última skill or the profesión que right metieron. profession Podéis to do optar it for por los yourself, pedidos de you can have it artesanía. crafted through a crafting order. You can basically browse any of the recipes that can be crafted, pick the one you want for yourself, and then you include some or all of the reagents needed for the recipe, including ones that only you can get your hands on. You can find someone in person to do it right in O front sea, of tú you. dejas el pedido en la You H can also y la go gente to te lo an hace. NPC and using an auction Sí, house claro, like en vez de usar el chat send general order. para decir quién me If you're hace doing esto, this, pues tú you can pones pick, do you directamente lo want que to La send tienes y hostia, ya. agüita las carreras, niño. Or do you want to only send it to your guild? Ahora habrá notas Or full to a creando specific así. player, maybe it's a friend who knows Relamiéndose mirando la H, sí. Dice que se parece al de Pero a mí es Martes en y plan, 13. viene alguien. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo, hermano? ¿Quieres algo? ¿Vas a pedirlo? Te lo doy más barato. Vas caminando por la calle y te ves Con la como cara de Jafar, sí. el tío Con la cara de la- Jafar de diamante en bruto, así, sí, y sí, sí. con la gabardina así, abierta, así. Sí, abriéndosela en plan. ¿Quieres un reloj? expands the number of items that we can provide that are really powerful. Hola, Because everyone can have Sí. crafting in our system. This is also really cool because it means as a crafter you can start building your client base. People Al de will come martes, back to están you diciendo en to el get chat que certain items. Maybe el you're the tío de best antes se at making parecía al it, de or you martes y always find a 13. little something Sí, extra. sí, You're sí. also going to be leveling up your profession. It's going to be really great. So the first time you go to craft, you're going to notice a lot of different things, but probably the biggest is the introduction of quality, both to your crafted items and your gathered reagents. Quality works in a pretty simple way. If you craft something that's a higher quality, it's just going to be better. For a piece of gear, that probably means a higher item level. If it's, for instance, a potion, that might mean a more powerful effect at a hhigher quality. And we're doing a lot O sea, of vas a pedir algo y la gente se lanza a creártelo y recibirá un dinero, imagino que Comisión, claro. Pero es que a lo mejor te lo hacen varias personas, ¿no? En plan, yo te pongo una madera, yo te pongo lo que, yo qué sé, cualquier otra cosa. Pero lo que no entiendo es como que si lo hacen mejor, es mejor, pero ¿a qué se refieren con si lo hacen mejor? Que si, por ejemplo, un herrero que es nivel 60 lo hace, sale peor que si es O nivel sale 60. algo de, yo qué sé, pides un rollo azul y te sale épico, como pasaba a veces. Pero eso era aleatorio, ¿no? Eso no tiene nada que ver con Ya, el ya, nivel sí. de... De muchas formas diferentes. Puedes encontrar un libro antiguo. Me decepcionó un poco lo de que solo la clase dragón esa sea Hey. evocador, tío. Mira, sois herrero, decís que primero queréis forjar You una... might decide that first you want to become an armor smith. And the more Ah, ¿y points sí? you spend in armor smithing, the better you're going to get at crafting all armor. This also Aunque means os especializáis en that algo de la if you armada también. specialize one way, other people in your guild may specialize in a completely different path. Varios This grandes means that your herreros. guild could have several top blacksmiths and everybody's providing something. O sea, que tal unique and vez valuable. uno se especializa en armadura y si se especializa en otra cosa, mierda. ¿sí? Te especializas en pestilencia, por ejemplo. Yo, pociones de pestilencia, tío. Aunque a lo mejor es eso, que cuando tú haces a lo mejor herrero y ahora dentro de herrero tienes otras barras de maestría, yo lo sé. Yeah, En it plan, means si you're creas going to walk unas into the cosas city de estas Los para hacerlas mejor. all these alchemists huddled over here, and you're going to see all these blacksmiths over by the forge. Completando There'll be pedidos y other players aceptándolos. filling orders or grabbing orders. It's going to be a whole Esto new va a ser crafting area that's working. going to make you feel really Otro momento. It just seems like a much more lively area than it has in the past. What I'm most excited about, though, ¿Qué? is the gear. We're introducing new types of gear for every profession, and when you go to, say, mine and node, you're Uf, actually voy gonna a ser switch into minero, that gear. niño. It's going to be really great. You're not going to have to carry that stuff around. Voy a ser minero, There's actually Rave. going to be dedicated slots for each of your pieces of gear. But I'm a numbers guy. I love progressing. Pero no All entiendo, el pieces of artesano profession gear minero will have no es igual those que el special minero. No stats that entiendo. we mentioned before on them. And as you get your hands on better versions of the gear, it's really going to help you get better at your profession. I can't wait. Thank you for tuning in to the Dragonflight Deep Dive. You've heard a lot about the content and changes coming in que sí, Dragonflight, and we've una got hora a y lot pico more in de store for you in directo, the ¿no? coming months. Until then, Coño, we'll see you in la Azeroth. patita, Venga, ya está a la venta, ya podéis comprar. 80 euros la expansión. Gente poniendo PUC, pato. Pues no, ahí quedó. Pues nada. Ya está. Pues... Opinión. Ni fecha, ni precio, ni polla, ¿sabes? Ni precio, ni fecha, ni nada, ¿sabes? Que es lo realmente, ¿qué tal?
Y que no la retrasen. Va a ser también lo importante, ¿sabes? Como fue Shadowland, que la retrasaron. ¿Ustedes qué opinan? Más o menos, ¿cuándo creen que va a salir? ¿Cuándo crees que va a salir? Pues mira, ¿estás viendo mi directo? ¿Estás viendo mi directo? Sí, dime. Mira ahora, cuando pone hace 10.000 años, mira lo que pone en el subtítulo. Porque yo no estaba mirando, yo estaba leyendo los subtítulos nada más. Bueno, igual que yo. Yo el inglés tampoco que lo maneje. No soy bilingüe. ¿Lo viste? ¡Dios, la puya! Hace 10 millones. No, el traductor le puso el número que le dio para la gana, chacho, tal. ¿Qué dice? Por eso te digo que ustedes sean 10.000, cabrón, son disléxicos, pone 10 millones. Trincada, así. Que es la hostia. Sí. El que puso eso se pasó, tío. Esto no me sé, una cifra era, pero a ver, que... No sé, tío. A ver, yo creo que... Pinta muy bien, pero Shadowland también pintaba muy bien, tío, al principio, ¿sabes? Yo veo más cosas nuevas que en Shadowland, porque Shadowland me acuerdo que lo que había nuevo era la zona, y aparte de la zona, era la torre esa. De resto no había nada más así nuevo. No había pero clase, aquí han anunciado, la clase nueva. Raza nueva, raza y clase nueva, por así decir. Sí, la profesión nueva. Profesiones nuevas y más que profesión. Un estilo nuevo. El hecho de cómo van a orientar las profesiones al jugador. O sea, de que tendrás que crear de una manera mucho más especializada tal vez, que no va a haber todo herreros, que un herrero quedó... El primero que suba herrería al máximo es el primero que empezará a ganar pasta que te cagas y a tener, yo qué sé, meses gratis, lo que tú quieras, porque tal vez tienes que especializarse en algo y otro en otro rollo, ¿sabes? Exacto. Sí, claro, y tal vez acota mucho más el tema de la profesión, por ejemplo, de herrero, que es lo más que, por ejemplo, en Shadowland yo vi, que fue todo el mundo herrería, con armaduras, tal, no sé qué, o joyería, pum, y venga la gente a crear. Y bueno, y a ver esto con lo de los pedidos, porque lo de los pedidos... A mí no me quedó claro, será que lo tengo que ver primero. A mí tampoco, y yo especulo que va a ser algo como que alguien pide algo y el que lo pueda hacer, pues se lo hará, ¿sabes? Y me imagino que habrá, no sé, alguien marcará el precio, ¿no? No lo pondrá el tío por la cara. Porque pero si te digo, solo con el hecho este de este modo nuevo de hacer las cosas. Después, que si la clase es raza nueva, que si la zona nueva, el modo este de volar. El modo de volar ha sido una mejora sustancial a la inversión, para mí. Sí, el árbol de habilidades. Nuevo. El árbol de habilidades también lo veo bien porque ya, como dijimos antes, de todas maneras, ningún personaje va a ser igual. Y que de todas maneras el que está ahora es una basura. Es decir, los talentos de ahora son 10 talentos en 90 niveles. Bueno, ya no puedo ser 60, pero eran 8 talentos o 10 talentos en 90 niveles. Una mierda, tío. Y ahora será cada nivel, así, imagino. Será como al principio, en plan, cada 5 niveles era, creo, al principio, o cada 3 niveles, o algo así. Sí. Y eso está guapo, tío. Entonces te digo que creo que aporta más esta expansión, más cosas nuevas al WoW que la anterior, vaya. Sí, a ver, vamos a ver qué tal la historia y cómo la van a enfocar, porque aquí no hemos presentado ningún malo. O sea... yo te diría que lo peor que ha tenido la es que ahora mismo no te han presentado... dime. Lo peor para mí que ha tenido la presentación de la expansión es justo lo que estamos hablando antes de que empezara. Que creo que es el vídeo CGI que menos me ha dicho de todos los que han hecho. ¿Sabes? Es muy normalito. Sí, los dragones volando, súper bonito y tal, pero... Que hay unos titanes de piedra que dejaron ahí para custodiar la llamada a los dragones cuando Azeroth... Lo que se trata es la música. Ya, cuando Azeroth tal estaba en la mierda, pues vuelven a llamar a los dragones para que vuelvan a las Islas Dragón a completar su tarea, no sé. Pero ¿qué tarea? O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Qué pasa? ¿Quién es el malo de esto, tío? ¿Quién es el malo, sí? ¿El enemigo? No, ¿y por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué los dragones vuelven? O sea... ¿Y por qué va la alianza ahí ahora de repente y la horda? Y bueno, eso te lo tendrán que meter, espero que no con calzador. Es que en todas las actualizaciones es porque algo pasa chungo, ¿sabes? Pero claro, Shadowland fue Sivana.
Claro, se abrió el cielo, ¿sabes? Claro. Lo mínimo era para darte cuenta, ¿sabes? Pero esto qué pasa, que estos pilares donde están los dragones son los que restauran la tranquilidad o el mundo o la energía de Azeroth. Ok, al final Dragones, ya fue el final de Shadowland. Es decir, el final ya fue. Falta un parche, creo, falta un parche. Por eso que a lo mejor es que el planeta se queda jodido después de lo que pasó, ¿sabes? O algo de eso y tienen que volver a Las furias desaparecen, gracias señor. El limbache ahí. Sí. Gracias Dios. Tío, pues no sé, loco. O sea, también antes digo, andas de información de 3 o 4 cambios ahí muy... Se pegó una hora hablando tranquilamente. Sí, pero el contenido histórico es lo que también me llama a mí. Porque a mí Shadowland, vale, sí. Hubo un momento que me aburrió ya el tema de la primera raid, me la comió un pedazo, el jodido vampiro. Y bueno, pero tenía que enlazarse para el siguiente capítulo, bla, bla, bla. Y lo de, no sé, lo de Anduin a mí fue como... "Neh". Sí. Y después ya el final del malo fue como... Vete a la mierda. Este es el malo supremo que viene desde Warcraft 3. O sea, ¿qué me estás contando, loco? Que encima se muere diciendo... Algo estaba ayudando a prepararos para lo que viene. O sea, es que si estás diciendo que... Murió el carcelero para prepararnos para lo que viene. Esto es lo que viene. ¿Y qué viene aquí? O sea, voy a estar ahora 8 meses mirando el faro ese, en plan. A ver, yo creo que hasta Navidades, más o menos. Bueno, sí, 8 meses está bien. Sí. Yo creo que saldrá por Navidades, noviembre, diciembre. Ah, porque los 10.000 años, cuando los 10.000 años eso fue cuando empezaron los humanos, los orcos y todo el rollo, imagino, ¿no? O sea, Sí, tiene toda la pinta. a ver, no sé muy bien cómo va a ser, pero bueno. A ver. Vamos a darle un... Es volver al lore de antes. Ya llegaron al infinito y más allá, no tiraban más, mejor de volver a Azeroth. Sí, eso dijo Julio hace unas semanas, sí. Volver a Azeroth creo que era importante, nada de mundo fuera y ni ¿sabes? A ver, pero ni zonas fuera de Azeroth que no tienen conexión, ¿sabes? Battle for Azeroth fue en Azeroth, ¿no? Sí. Y bueno, a mí no me pareció una mala expansión. No la jugué mucho, la verdad, pero... No, estuvo bien. Pero es eso que... Realmente, bueno, vamos a ver, le daré a este. Le daré... Ha pasado un mes, cuando ya empecé... No sé, vamos a ver. Si sale algo en... Sí, vamos a mirar las cosas. Vamos a ir con pies de plomo, que después hypeada y pasa lo que pasa. Lo de siempre. Sí. Bueno, pues bueno, nada, bitch, me voy por aquí. Y yo voy a dejar el directito allá y voy a jugar un ratito al WoW, creo. Venga. Venga, nos vemos. Chao. Bueno, gente, lo que se han pasado por aquí, gracias por pasarse y demás. No creo que haya problema con subir el directo a YouTube. Voy a subirlo directamente, lo voy a exportar. Y nada, Bimache, tío, gracias por pasarte. Me imagino que te gustaría, por eso te avisé esta mañana. Y nada, seguro que desde que salga me lo voy a comprar, me imagino que tú también, así que nos jugaremos juntos a esto, ¿no? Un saludito a todos, gente, y nos vemos. Gracias.